21:04, 28 grados la temperatura en Asunción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando La Caja Negra por Unicanal. Como todos los martes, gracias por la preferencia. Varios temas para compartir hoy. Arco libre a narcos. Tema negligencia, complicidad del gobierno anterior a favor del narcotráfico. El gobierno de Peña acelera adquisición de radares. Hablamos hoy con el presidente de la DINAC, nos explicaba también detalles de qué es lo que se tiene previsto, cuál es el plan. Lo que respecta a este punto está el debate en torno a la compra de los famosos aviones Super Tucán. No tiene sentido comprar los aviones si no se tienen los radares y viceversa. No tiene sentido tener radares sin los aviones para hacer frente al crimen organizado en general, en particular al narcotráfico. Y vamos a hablar con el director de aeronáutica de la DINAC, José Luis Chávez. Y también tenemos un informe. El gobierno está en deuda, un tema muy sensible que tiene que ver con la falta de soluciones estructurales para el tema del transporte público. El transporte público sigue siendo una materia pendiente, los pasajeros padecen, tenemos testimonios, lo que se sufre todos los días a raíz del pésimo servicio del transporte público. Los usuarios claman mejoras y transparencia en el servicio. Hay testimonios de los pasajeros organizados, exigen tomar medidas urgentes para poner fin a tanta desidia. Y el otro tema, nosotros accedimos desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, atiendan este dato y este monto, $70 millones entregaron en el gobierno anterior a organizaciones campesinas. $70 millones. Pero hasta ahora no hemos visto el resultado. ¿Qué hicieron las organizaciones campesinas con toda esta cantidad de dinero? Viejo negocio de presionar al gobierno. Los mismos dirigentes campesinos vuelven ahora a pedir en la tradicional marcha que van a hacer ahora en el mes de marzo, a pedir más dinero. Y el Ministerio de Agricultura y Ganadería busca poner fin a esta práctica abusiva de algunos dirigentes que presionan para conseguir plata, pero sin plantear proyectos puntuales que ayuden a mejorar la situación del campesinado, la agricultura familiar, etcétera, etcétera. Y al final de su mandato, el gobierno anterior, Mario Abdo Benítez, en plenas elecciones dio casi $5 millones y tenemos la lista de los conocidos dirigentes campesinos. $5 millones. Al final del mandato de Mario Abdo Benítez, los nombres de los referentes, los históricos dirigentes campesinos que recibieron esta cantidad de dinero. ¿Qué se hizo con esa plata? ¿En qué destinaron esa cantidad de dinero? En total estamos hablando de $70 millones. $70 millones, mucho dinero. Y $5 millones en el último tramo del gobierno de Mario Abdo Benítez. Y vamos a arrancar con este tema. Instituto de Previsión Social. Está ya con nosotros el doctor Carlos Morinio, gerente de salud del IPS, un monstruo con tantas cabezas. Martes pasado estuvo con nosotros José González, el director jurídico del IPS. El domingo hablamos con Américo Riquelme, gerente administrativo, y nos pasó un dato muy preocupante. ¿Se acuerdan los $250 millones el préstamo? La ley Lilian, sí creo que le llamaban en el Parlamento, se presionó con la excusa, que en realidad no era una excusa, una realidad, la necesidad de pagar a los proveedores del IPS. Y sin embargo, nos dijo el domingo a la noche el gerente de administración financiera del IPS, hoy estamos haciendo una auditoría, no sabemos dónde se va a parar la plata. $250 millones, que en principio se tenía que pagar los proveedores. Hoy la deuda que tiene el IPS para con el sector, la industria farmacéutica, $400 millones. $400 millones. Y esta situación del pésimo manejo administrativo de la administración anterior, Vicente Bataglia, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social, hoy nos lleva a una realidad lacerante en el IPS, que se traduce en la falta de medicamentos, insumos. Hoy el IPS está afrontando uno de sus peores momentos financieros por la desidia del gobierno anterior. Y después está la denuncia que habían presentado ante Fiscalía. Hablamos también con el fiscal Néstor Coronel, una investigación abierta acerca de unas operaciones de fideicomiso que
que se hizo con dinero del IPS, que también se tiene que investigar. En 5 años de asesoría jurídica el IPS no movió un solo dedo. Eso nos contaba José González. Todo el mundo habla de la deuda que tiene el IPS para con los proveedores, pero nadie habla de la deuda que tienen algunos sectores con el IPS. El Estado, el Ministerio de Salud, tema pandemia, el sector privado, la deuda que tiene con el Instituto de Previsión Social. Pero arrancamos con este informe. Penosa herencia de Abdo repercute en asegurados del Instituto de Previsión Social. En la vuelta del informe ya hablamos con el doctor Morinio. Penosa herencia de Abdo repercute en asegurados del IPS. El Instituto de Previsión Social afronta su peor momento financiero con faltante de medicamentos e insumos para el tratamiento de varias dolencias y la imposibilidad de poder saldar la millonaria deuda dejada por el gobierno de Mario Abdo Benítez. La desidia y la corrupción de la administración anterior ponen en jaque la provisión de los servicios de salud y el gran dilema es cómo encontrar una salida a la terrible problemática heredada, un preocupante desabastecimiento de medicamentos esenciales para el tratamiento de los pacientes que padecen cáncer, diabetes, presión alta, entre otros, se registra actualmente en el Seguro Social. Esto a consecuencia de la deuda que se recibió de la administración anterior de $400 millones con los proveedores farmacéuticos y 2.8 billones a los bancos. Los pacientes de la previsional se encuentran nuevamente en un viacrucis ante la falta de fármacos, algunos de ellos ya desde hace 4 meses. De acuerdo con el propio gerente de salud del IPS, Carlos Morinio, la institución está afrontando el peor momento financiero, por lo que se está viendo la forma de poder subsanar los problemas que van registrándose, pero muchos llamados licitatorios ni pueden efectuarse debido al altísimo nivel de endeudamiento. Actualmente hay 39 ítems del vademecum del IPS en falta, de los cuales 13 son fármacos para pacientes oncológicos y otros 9 para tratar la diabetes. En la lista de faltantes figuran, por ejemplo, drogas como pembrolizumab, enzalutamida, bicalutamida, letrozol, oxiliplatino, alfa-calcidol, insulina de Glutex, metformina, entre otros. Este stock cero repercute directamente en los cientos de asegurados de la previsional que requieren de sus medicinas para poder seguir sus tratamientos. La nefasta herencia del gobierno anterior genera un tremendo problema tanto para los afectados directos como así también para las actuales autoridades que deben hacer malabarismo y encontrar soluciones lo más rápido posible. Siendo esta la primera vez que se acumula una deuda tan significativa, el IPS debe unos $400 millones por insumos, medicamentos, servicios y otros al sector farmacéutico. Los actuales administradores del Seguro Social se enfrentan a reclamos ante el complicado panorama de los servicios de salud. Por esta dramática situación, urgen planes de reingeniería financiera que permitan un ingreso de dinero a la caja, una amortización de la deuda y así un respiro económico. Por otro lado, cabe indicar que continúa la pesquisa en torno a los hechos de corrupción que causaron significativas pérdidas a las finanzas de la previsional en el gobierno de Abdo. En ese sentido, se indagan casos de robos de medicamentos y equipos, sobrefacturaciones, malos manejos administrativos, además del estruendoso caso de los ofrecimientos de cargos a cambio de dinero. Este esquema logró estafar a personas ingenuas que cayeron en la trampa de creer que, dando importantes sumas de dinero, accederían a puestos laborales de la previsional. Tras el manejo desprolijo y negligente que se venía dando en el gobierno anterior, el sector farmacéutico confía en que las nuevas autoridades logren zanjar la crisis y regularizar los pagos. También los asegurados esperan que se encuentren soluciones y se garantice la provisión de medicamentos. Queda en manos de esta administración implementar medidas para regularizar la situación y no repetir la desastrosa actuación de la anterior. Está el doctor Carlos Morinio, gerente de salud del IPS. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, a vos y a toda la teleaudiencia. Yo aclarar de entrada, porque ya un mensaje ya me enviaron, el que conozco ahora, por eso más respondo, y a quien respeto y estimo mucho. Me dice, basta, esto es excusa, me dice. Yo le digo, no es excusa, doctor. Excusa, dice él, ahora ya
ya los administradores ya son otros. Pero no por eso tenés que explicar qué nos condujo a esta situación lacerante en el Instituto de Previsión Social. Así mismo es, Jorge. Desde un inicio, recuerdo que había creado un conflicto en el Consejo cuando yo había dicho que tomamos un Titanic hundido cuando asumimos la responsabilidad de llevar adelante la gerencia de salud, sabiendo que la gerencia de salud es la parte más importante y misional del Instituto de Previsión Social, la encargada de gastar el dinero de los aportantes en beneficio de su salud. Desde un momento cuando tomamos esto encontramos una administración plagada de corrupción y de hechos que no tienen explicación alguna, como lo dijo el doctor Américo contigo, el gerente financiero, y nosotros veíamos cómo el presupuesto cuando recibimos ya estaba prácticamente utilizado en su totalidad y de migajas vivimos el año pasado. Y al hacer el análisis que se hizo en conjunto con toda la gerencia, encontramos que tenemos una deuda el doble de nuestro presupuesto y que todo el presupuesto de este año nuevamente está involucrado en pago de deudas. Entonces, yo creo que no es una excusa, sino es contar la verdad en la cual se encuentra el IPS hoy financieramente hablando. Hoy tenemos 39 ítems en stock cero, quizás algunos insumos, pero eso es consecuencia de que nosotros hemos recibido una administración que no supo calcular la cantidad de medicamentos que necesitamos anualmente, que hacemos aguas por todos lados, la reingeniería que estamos haciendo ahora en la compra de medicamentos y en la exclusión de medicamentos que inútilmente se compraban y se llamaban a licitación sin tener necesidad. Hoy en día estamos saneando esto y esperando mejorar, aunque sea algo, en la parte financiera, y estamos trabajando codo a codo con el gerente de finanzas, con el doctor Américo y también con el gerente de logística para buscar las estrategias mejores para optimizar los gastos en el IPS. Donde tocas encontrar un problema. Y eso repercute, por supuesto, directamente en quiénes, los asegurados. En los asegurados. En los asegurados repercute en todo sentido. Un ejemplo real, que ayer hablaste un montón sobre el tema. Perdón que salga un poquitito, pero sirve nomás para graficar. ¿Esto qué pasó con estas 4 personas, ya una de ellas imputada, que ingresaron? ¿Cómo es que dijeron tenían una posesión mística? Tan mal se hicieron las cosas con el tema de los guardias privados del IPS. Y hoy esto nos muestra, creo que vos dijiste, hay áreas estratégicas del IPS que se necesita esa cobertura. Se puede plantear eso, pero en un proceso limpio, transparente, donde el guardia cobre lo que realmente tenga que cobrar, que no sea un negociado de un grupo de empresas que se han enriquecido con ese negocio a costillas del IPS, hacían figurar que cobraban sueldo mínimo, pero en realidad creo que le pagaban 1.300.000. Un problema serio que se tuvo con eso. Y la Policía Nacional no puede estar, uno puede tener Policía Nacional en el quirófano cuidando, atendiendo. O sea, es otro ejemplo de cómo la corrupción hasta dónde le pudo haber costado la vida a un paciente. Totalmente. El primer regalito que recibimos de la administración anterior fue que el 16 de agosto vencía el contrato de guardia de seguridad y no teníamos más cómo adendar siquiera, porque no teníamos más presupuesto en ese rubro. Imagínate eso. O sea, el primer boicot severo que recibimos fue la falta de seguridad, que eso es crucial en el IPS. En el IPS nosotros no podemos estar sin seguridad. Ayer estábamos recorriendo justamente con el equipo de la Gerencia de Salud todo lo que es el Instituto La Central, y no estamos hablando de los otros lugares del IPS, en donde veíamos la vulnerabilidad que tenemos y el peligro que pasan los pacientes, los familiares y los médicos que no pueden trabajar tranquilos porque no, les falta seguridad. Entonces, y hoy en día estamos viendo de dónde priorizar nuevamente la contratación de guardias tercerizados, optimizando cada uno de los hospitales de cabecera mayor, y la Policía Nacional lo único que hace es cubrir la parte externa, no pueden entrar ellos adentro a cubrir. Claro. Entonces, con lo poco que tenemos, nos estamos organizando con enfermería para ver cómo hacemos, y tenemos un trabajo arduo con respecto. Nosotros en IPS tenemos déficits estructurales de mantenimiento. El Hospital Central necesita mantenimiento. Se han construido hospitales
sendos hospitales que ahora tenemos que llenar de insumos y tenemos que llenar de recursos humanos sin priorizar el arreglo del Hospital Central, que es la madre de todos. Entonces, nos pasamos construyendo, pero no hicimos mantenimiento del cerebro que es IPS, que es el Hospital Central de IPS. Se desmanteló el 7º piso, quirófanos. Hoy en día, Jorge, tenemos 11 quirófanos activos en el Hospital Central para todas las especialidades médicas. Y tenemos unos equipos comprados para quirófanos que están tirados en la parte posterior, los cuales fueron pagados más del 80% y no lo podemos subir arriba porque había sido la estructura no soporta esos quirófanos modulares. Imagínate lo que es. Entonces, nosotros hemos recibido una herencia pesada, no damos excusas, contamos la verdad y estamos trabajando día y noche con el equipo para subsanar los problemas. Porque para hacer esa reingeniería financiera por un lado, para plantear soluciones en serio, de fondo. Le decíamos el martes pasado, acá estaba sentado el doctor José González, director jurídico, también se lo dijimos al actual presidente del IPS. Tienes que poner la realidad, exponer la realidad sin esconder absolutamente nada. Porque si querés esconder algo después, la solución no va a poder dar, no se va a poder dar, doctor. No, señor. Nosotros desde el principio hemos dicho, por más que haya caído pesado y sigue cayendo pesado en algunas personas, no podemos esconder la realidad en la cual nosotros nos estamos desenvolviendo hoy. Porque si nosotros mentimos, nosotros quedamos en la ineptitud, en la inutilidad. Así como te escribió la persona, excusas. No, señor. Están los papeles, están las denuncias. Pueden ir a revisar que la farmacia está stock cero. La información es pública. Nos pueden pedir a nosotros le damos la información de que no es nuestra responsabilidad lo que estamos pasando hoy. Si bien estamos tratando de resolver todo, buscando las estrategias de recaudación. A mí me ha asustado cuando me decía eficientemente el doctor Américo cuando era director de la AOP, hemos subido la recaudación porque hemos asegurado a más personas. Yo decía, Dios mío, ¿dónde le voy a meter a más asegurados en el IPS? Si con los asegurados que yo tengo ya hago aguas. Entonces, necesitamos una reingeniería administrativa muy fuerte en el IPS y la optimización de los recursos y los gastos. Tenerlos en las MIPYMES. Exactamente. Y lo otro, esta deuda de 400 millones de dólares con el sector. Nosotros hablamos el martes pasado con Luis Ávila, gerente de Cifarma, que es uno de los gremios del sector más grande, ¿verdad? Porque hay otros gremios también, el sector farmacéutico, digo. Sí. Decía, nosotros hasta ahora estamos en condiciones de seguir el proyecto, nos vamos a cortar. Eso nos da un alivio, a vos te da un alivio. Totalmente. Eso. Pero eso tiene fecha de vencimiento, porque no dependen exclusivamente de ellos, dependen de sus proveedores que están en el exterior. Y le van a aguantar hasta cierto tiempo. Pero después, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a sacar esa plata para cumplir con ellos, ¿verdad? Entonces, la reunión que se tuvo la semana pasada con el equipo económico, donde se diseñaron estrategias, etcétera, etcétera, ahí hay que determinar esa deuda rápida que tiene el Estado por el tema de la pandemia, que 80 millones de dólares. Eso es de entrada. Y después, y ahí es donde yo, perdón que meta un tema político, ahí es donde yo digo, dejémonos de la politiquería. Hoy ya estamos en una discusión, mesa directiva, que se adelanta, que es lo otro. Tenés el proyecto que desde el IPSC que van a presentar, porque ¿el cuánto por ciento le entregan a otras instituciones? 2.5. 2.5, estamos hablando de 100 millones de dólares al año, ¿vale? Sí, señor. 100 millones de dólares, imagínate lo que eso va a significar, recursos del IPS. ¿Y eso cómo se logra que eso quede en el IPS? En el Parlamento. Sí, señor. Ya hay el visto bueno del Poder Ejecutivo, los parlamentarios dicen, ok, salvemos el IPS y ya está, corre como por un tubo. Ahora empieza el periodo parlamentario, el lunes feriado, el 1, el 2 ya arranca. Esto tiene que ser prioridad, doctor. Esa es la prioridad que nosotros tenemos y el balón de oxígeno estamos esperando por parte de nuestra querida clase política de que vea que el IPS es un artículo o una parte muy esencial del Sistema Nacional de Salud. Y yo te digo una cosa, no solamente tenemos la deuda del COVID con el Ministerio de Salud, existen otras prestaciones que nosotros le damos al Ministerio de Salud, como por ejemplo el trasplante de médula que solamente se hace en IPS, que acceden cualquier ciudadano paraguayo que necesita acceder. Eso tiene un costo
que pasa a ser también parte de, digamos, las contraprestaciones que da el IPS al Estado, al Ministerio de Salud. Y nosotros hoy en día trabajamos en forma sincrónica y en forma solidaria con el Ministerio de Salud de ambas partes. Te doy un ejemplo. Hace 2 semanas tenemos 2 angiógrafos en el IPS, los 2 cayeron. Los angiógrafos son aparatos que se hacen para cateterismo cardíaco, para infarto, para poner stem. Tuvimos que recurrir al San Jorge, llevábamos nuestros pacientes al San Jorge, la ministra accedió a eso. Hoy en día el San Jorge tiene caído su único angiógrafo y todo el Paraguay, en todo el Paraguay, en el sector público, el único angiógrafo que funciona es el del IPS ahora. Imagínate lo que es. Entonces, tenemos esa relación con salud pública, estamos preparando los documentos para presentarle a la señora ministra y después presentarle también al equipo económico y al ministro de Economía de cuánto nosotros hemos gastado como IPS en los ciudadanos no asegurados para que eso también sea un balón de oxígeno para nosotros. Y el 2.5 que se va al SNPP y a CENEPA para nosotros va a ser, por lo menos vamos a tener una planificación de pago con las empresas, con Gerardo García, con Ávila, que ellos siempre han accedido, gracias a Dios, patrióticamente a esperarnos. Vamos a tener un plan de pago que va a servir para oxigenar y que nos sigan suministrando los medicamentos allí, insumos a nosotros. Nos contaba el otro día el doctor Brites, cuando llegaron, y vos conocés perfectamente porque sos el gerente de salud, había un faltante 30% de medicamentos. Sí. Hoy hay 15. Sí, señor. Pero ese 15% aparece doña Juana, don Pedro, don Antonio, don José, que te dice, oreo y coteem. Sí, señor. No, ahí no hay excusa, pero es la realidad. Ustedes tienen que estar no tranquilos, no insistir que tienen que cumplir con ese 15% que falta, ¿verdad? Tenemos que cumplir, Jorge, porque es de la misma importancia que a un paciente le falte un diclofenac que toma en forma crónica, lo que tiene artritis y demás, que un medicamento para neoplasia que es un oncológico. Tiene la misma importancia para nosotros porque para ese paciente que le falte su diclofenac es importante. Entonces, nosotros estamos trabajando justamente en simbiosis con el Ministerio de Salud y cuando nos falta algo le pedimos y luego nosotros devolvemos cuando tenemos la licitación. Hoy estamos con estos 39 medicamentos stock cero y estamos capeando, no hay otra forma. Buscamos estrategias, aristas, le pedimos a la empresa que nos den un poco más de adenda y estamos así negociando. Es un malabarismo, como decimos. Yo no sé si, sí, a mí me consta hay sectores que quieren que el IPS no funcione. A mí me consta empresarios incluso que dicen empresarios poderosos que tienen varias empresas, uno de ellos, a mí me llegó a decir, hicimos un cálculo de 10 años, todas las empresas que tenemos, la cantidad de empleados que tenemos y todo lo que hemos aportado, la patronal y el trabajador al Instituto de Previsión Social en 10 años. Solo ese pool de empresas. Y me dio un monto que ahora no recuerdo, pero me decía, este monto nos daba perfectamente para nosotros tener nuestro propio sanatorio privado. Entonces ellos están en una posición de que directamente dicen, no nos conviene tener IPS. Eso dicen un sector en particular. Pero del otro lado, cuando hablamos de esa cobertura universal que tiene el IPS, doctor, eso no tiene nombre. No. A ver si ellos le van a pagar la incapacidad a sus funcionarios, si es que se accidentan. Sí. A ver si ellos le van a pagar la incapacidad parcial o total, si le van a pagar la jubilación, si le van a pagar la maternidad y si le van a pagar medicamentos oncológicos que salen 70, 80 millones de guaraníes mensualmente. El seguro del IPS es el seguro más solidario del mundo. Ahí donde un paciente que tiene un seguro social que paga 600, 700 mil guaraníes mensual que se le descuenta su sueldo, ahí tiene incluido su jubilación, tiene un seguro si queda con invalidez durante el trabajo que tiene acceso a medicamentos, si Dios no guarde, tiene una patología como cáncer, tiene cubiertos medicamentos hasta 70, 80 millones de guaraníes por un seguro que paga 400 a 600 mil guaraníes mensuales. Hoy le pregunto a la empresa Ochi, sus funcionarios en el accidente que tuvo,
¿El IPS respondió o no respondió a la necesidad que tuvieron sus asegurados ante una crisis tan grande que tuvimos? Hasta hoy tenemos 5 funcionarios de OCHI que están siendo atendidos 4 semanas ya en terapia intensiva. Hagan el costo de lo que sale un paciente. En un privado eso. Exactamente, en un privado. ¿Cuánto sale una cama de terapia? ¿O cuánto sale colocar un stent cardíaco en el sector privado? Que de repente uno dice, bueno, yo voy a utilizar como hotelería mi seguro privadito que yo pago, pero si es alta complejidad, el único paño de lágrimas es el IPS. Así mismo. Esa es la realidad que tenemos. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta vamos a seguir con el doctor Carlos Morínigo. Describimos en líneas generales la realidad. A la vuelta de la pausa, teniendo en cuenta tu experiencia, tuviste en el Ministerio de Salud, ¿cuáles son las líneas para buscar las soluciones? Describimos ya el problema. ¿Sabe? Hay que contar esto, doctor, cuál es el problema. Sí, ¿Qué nos condujo a esta situación? Sí, señor. Ahora tenemos la descripción del problema. ¿Qué nos queda hacer? Y acá hay una responsabilidad del gobierno, de la clase política, del Parlamento, que tiene que también concentrarse en este 2,5 que el IPS necesita, que va a estas 2 instituciones, que eso después yo creo que desde el Tesoro, recursos se van a encargar de suplir, pero hoy eso necesitamos, no hoy, ayer. Sí, señor. Urgente. Pausa, ya venimos. En el año 2023, nuestra familia Visión creció, sumando más de 999.000 clientes en total. Más de 26.000 emprendedores recibieron préstamos, apoyando a más de 240.000 con planes de financiación. Con Visión Mujer se abrieron más de 42.700 cuentas, creciendo junto a más de 398.000 mujeres que administran sus propias finanzas. Pusimos en primer lugar tu comodidad con más de 52.000 préstamos al instante, más de 80.000 en total, y más de 70.000 cajas de ahorro abiertas desde el celular, sumando más de 1 millón de cuentas, para que te sientas parte de algo más grande. Visión, más digitales, más humanos. Volvió el Festivalex recargado de ofertas. Retira el celular Xiaomi Redmi Note 12 de 128 GB en cuotas de 119.000 guaraníes o el celular Xiaomi A2 de 64 GB en cuotas de 59.000 guaraníes. Aprovecha estas ofertas hasta el 2 de marzo. Escribinos al 0971-237-000. Alex, porque mereces lo mejor. Vuelve el sol a Paraguay. Luis Miguel en concierto. En una noche imperdible con todos sus éxitos. El 20 de marzo en el Estadio La Nueva Olla. El Rey vuelve a Paraguay. Entradas en todoticketpi.com y en puntos de ventas de todos los shopping. Luis Miguel en concierto. Produce CMN, Fénix y García Group. Invita Unicanal, canal oficial. Tu portal al mundo de la tecnología de vanguardia. Todas las últimas actualizaciones que están cambiando al mundo moderno. Unitec, lunes a viernes a las 15 y a las 22:30 por Unicanal. Estás viendo La Caja Negra. Vení a Bristol y prepárate para la vuelta a clases. Vas a encontrar una gran variedad de productos con la mejor tecnología, los mejores precios del país y además sin entrega inicial. Notebook HP 14, ahora solo 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En tu casa o en la oficina cuando estás en movimiento o también sentado en ese lugar donde tan cómodo te sentís, abrí tu cuenta Visión, estés donde estés, gratis, sin saldo promedio a mantener, sin firmas y sin ir al banco. Para mayor información, escribinos al 021-414-3000. Visión, más digitales, más humano. ¿Querés escuchar el testimonio de algún asegurado, doctor? Sí, señor. ¿Sí? Claro que Tenemos a mano eso, Cintia. A ver. Mi papá entró acá para un cateterismo y sí tuvimos que comprar insumos médicos. Medicamentos no, sí insumos para el procedimiento del cateterismo. 1 millón de guaraníes, sí. Y ahora están diciendo que posiblemente van a necesitar un bypass y tampoco hay insumos para esos procedimientos. Estuve hablando sí con la persona que me dio los insumos, quien me
me proveyó de esos insumos y me dice que estaría rondando entre los 4.500.000 a 5 millones, nuevamente lo que yo voy a necesitar para ese procedimiento. Hoy vino a la mañana la doctora, me dio una receta para comprar un componente que le falta al departamento de material para que le prepare el alimento especial para él. Solamente me pidió lo que faltó, ¿verdad? No me pidió la totalidad de los complementos. Acá me dice que lo que no tienen, te piden, ¿verdad? Algunos insumos caros, por ejemplo, acá no tiene, ¿verdad? Hay que comprar únicamente. Compramos lo básico, que sería si es que él se quita su sonda gástrica y esas cosas, pero después análisis, medicación, todo tranquilo. Hasta el momento lo que a mi familiar le toca tiene todo cubierto, por suerte. No tenemos escasez en el área que él está. El mío, con respecto al medicamento, no tenemos problemas hasta el momento, ¿verdad? Muy pocas cosas lo que te hacen comprar, como potasio y cosas así, que no es mucho, ¿verdad? Aparte de eso, el problema mayor creo que es más con la cama, porque yo tengo un paciente oncológico y ya pasó los días de su quimio, 4 semanas ya pasó después de su quimio, ¿verdad? Y hasta hoy día estamos esperando por cama, y es un paciente oncológico y está aquí en urgencia con 50 personas en una sala. De todo hay, doctor. De todo. Quienes dicen no tenemos problema, hay todo. Otros dicen falta esto, falta lo otro. Acá me ponen una parte nomás quiero leer. Dice, ¿por qué lloran y no actúan? Explicamos ya por qué, ¿verdad? Sí. Explicamos. O sea, Tenemos que llorar, también que nos llora no mama. Jorge, el que nos llora no mama. Y señores, si nosotros no contamos la realidad, ¿quién va a contar la realidad del IPS? O vamos a callar y ser cómplices de la desidia que estamos pasando hoy. Y que estos asegurados compatriotas nuestros estén sin medicamentos. Nosotros vamos a asumir la responsabilidad. Nosotros asumimos la responsabilidad y damos la cara. Pero también tienen que saber ellos que estamos trabajando en mejorar, y te cuento, hoy se liquidó la pensión con lo que me dijiste, que las empresas dicen que quieren hacer su propio sanatorio. Hoy se liquidaron la pensión a la viuda y a 2 hijos de los trabajadores fallecidos de Ochi, hasta la mayoría de edad, y a la viuda de por vida. Imagínate. Eso hace el IPS, señores. Y va a pagar el sueldo de los pacientes que quedan inválidos o tienen algún tipo, una cobertura del 100% en asistencia de salud. Ese es el IPS que nosotros tenemos. Quizá hoy tenemos déficit, pero nosotros sabemos que vamos a resurgir de entre las cenizas. Y nosotros tenemos forma. Lo que vos dijiste hace un rato en el bloque anterior, necesitamos la voluntad y la fuerza política y el ser patriota para resurgir el IPS. Tenemos inmuebles que son gastos para el IPS, que necesitamos modificar la carta orgánica para poder vender los que son improductivos y generan gastos únicamente. Redondeando, 1.300 inmuebles. De esos 1.300, creo que 15% es productivo. El resto le genera gasto al IPS. Gasto al IPS. Volver a controlar el tema de por cuánto se alquilaron esos inmuebles, por sumas irrisorias, hectáreas. Debemos modificar eso. Debemos tener el tema de la jubilación también, que debemos hacer un análisis de la jubilación. Nos sentamos con la doctora Vanessa Cubat, una institucionalista del Instituto de Previsión, que conoce del punta del pelo hasta la punta del pie. Coincido. Y tiene las estrategias para hacer eso. Necesitamos el apoyo político y de la clase política para resurgir el IPS con transparencia y mostrándole a la gente cómo estamos. Inmuebles improductivos. El tema de CENEPA, CENEPA y NSP, el SNPP, el 2.5, son estrategias fundamentales para que nosotros recobremos financieramente al IPS. Y después tener lo otro, el negocio de la colocación de las plata. Ese es otro tema. Ese es el tema. Y hay sectores que se van a pegar el grito al cielo cuando si le pretenden tocar eso que muchos años fue la vaca lechera para el sector financiero, doctor. Nosotros tenemos, estábamos hablando con el doctor Carlitos Pereira, que hoy en día está en función de presidente interino, y él como conocedor del ámbito bancario y todo lo demás. Tenemos más de 1.700 millones de dólares ubicados en los bancos. ¿A quién le da liquidez esa plata?
¿A quién le da beneficio esa plata? Y nosotros tenemos esa plata metida ahí y tenemos falta de potasio en el hospital. O sea, tenemos que hacer una reingeniería administrativa en el IPS. Esa carta orgánica ya quedó obsoleta desde su fundación. Hoy en día estamos en tiempos nuevos. Hoy en día tenemos que modificar y actualizar eso. Y eso va a crear roncha, lo que yo estoy diciendo. Ya quieren modificar la carta orgánica. Sí. Y van a salir los defensores de siempre. Uno que yo sé que vive por ahí oculto y que siempre salta a decir cosas raras. Bueno, pero se va a tener que hacer. Y si hay voluntad política, se tiene que hacer eso para que el asegurado reciba lo que tiene que recibir. Ojalá que sea eso, doctor. Yo nomás digo, están los boicoteadores seriales. Y si se tiene la voluntad de un gobierno que tiene una hoja de ruta y logra un consenso con la clase política en el Parlamento, tiene que seguir esa hoja de ruta. Señor. Porque no le va imposible darle el gusto a todo el mundo. No. Y te pueden llamar de que lo que sea, pero si tenés una hoja de ruta. Yo le decía el otro día a un político, por algo la gente les votó a ustedes. ¿Pueden cometer errores? Claro que pueden cometer errores. Pero no se tiene que desviar de su hoja de ruta por el berrinche de un sector político que construye capital político sobre el fracaso. Así mismo. Y del otro lado tenés medios de comunicación que juegan su partido, que no dijeron absolutamente nada de los robos y despilfarros de la administración anterior en general y en particular del IPS, y que hoy te ponen un cintillo en la tapa de su diario y te dicen, ¿hasta cuándo, doctor Brite? Y cuando todavía no tenía 3 meses de función, el doctor Brite. ¿Hasta cuándo, doctor Brite? No, totalmente. Entiendo el rol de la prensa, un defensor de la libertad de prensa, por Dios, ¿verdad? Pero hay que decir también, ¿cómo fueron? Se quedaron callados. Dijeron algo de los 250 millones de dólares del préstamo que se tenía que pagar a las empresas proveedoras y que hoy no se sabe tal. ¿Vos leíste a algún lado eso? ¿Alguien hizo un programa sobre eso? ¿Alguien habló? Acá dicen, ¿por qué no se le imputa? Pues eso ya no es un problema de las autoridades del IPS, es un reclamo que hay que hacerle al Ministerio Público. Hasta el informe de auditoría de la Contraloría General de la República, auditorías externas. El Consejo Pleno del IPS presentaron una denuncia. Hay una causa abierta, un fiscal que vino y dio la cara, que yo valoro que lo haya hecho, ¿verdad? Fiscal coronel que estuvo el martes pasado y dijo, nosotros estamos construyendo la historia y hay responsabilidad del sector privado en esta historia. No solamente los ex autoridades del IPS, presidente, los miembros del consejo, sector privado. Totalmente. Hay responsabilidades también. Entonces, hay que pensar en esa gente que habló. Acá en el retorno me decía un compañero, yo también tengo un reclamo. Dice, que me quiere hablar ahí, me dice un compañero acá. Pedí para una cuestión interna, dicen 6 meses me van a atender. Ya, tengo piedra en la vesícula, en 6 meses me van a atender. Como ya se va a reventar su problema de salud, ¿verdad? Así mismo. Entonces hay que pensar, digo yo, en la gente, ¿verdad? Esa empatía con la gente. Por eso yo rescaté el otro día, uno dice populista, eso que hace el presidente, de irse hasta el hospital, de hablar. Eso es estar en contacto, hay que hacerlo. Hay que hacer. Este tema, Jorge, no es para mí. Acá hay que poner la cara, hay que ir. Nosotros recorremos los hospitales diariamente. Mañana a las 5 de la mañana nosotros salimos rumbo hacia el este, no voy a decir dónde, pero voy a estar por ahí recorriendo. Los hospitales del interior de IPS están con graves déficits. Se han construido super hospitales y no podemos ocupar por falta de pago. Ejemplo, con el Oviedo. Con el Oviedo no podemos utilizar la urgencia porque tiene problemas de litigio que no se pagó. Entonces, y se han habilitado con bombos y platillos. En el interior del país también hay problemas en la parte de salud de IPS, así como también en salud pública. Nosotros no estamos ajenos a eso. Entonces, nosotros tenemos que estar al lado de la gente, recorriendo con la gente, y si hemos asumido esta responsabilidad, estamos para escucharla a ellos y darles respuesta, por lo menos un golpe en la espalda de que vamos a tratar de solucionar. Pero si vos te escondés, Jorge, en el escritorio y negás todo y decís que todo está bien y que solamente ahí metés la pata. Absolutamente. Aparte hay que contar para lograr esto que ustedes necesitan que el Parlamento les apruebe. Si ustedes no cuentan, si no lloran, si no gritan, si no zapatean, no te van a dar nada. No vamos. Te dejamos, doctor, tenés que viajar mañana temprano. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Jorge, a ustedes. Bueno, nosotros hacemos una pausa cortita, venimos enseguida. Hablamos con
José Luis Chávez, director de Aeronáutica de la DINAC. ¿Tenemos un informe sobre eso? No tenemos. Bueno, vamos a poner en contexto entonces, porque este es un tema que surgió ahora en el debate, oportuno por cierto. Y le saludamos ya al director de Aeronáutica. ¿Qué tal, director? ¿Cómo está? Un gusto, Jorge, estar contigo y con la audiencia. Bueno, ¿por qué? Escuché el otro día una entrevista que ya hablaste y dice, no sé por qué pasó la administración anterior, decís, pero esto es un tema que se tuvo que haber comprado hace rato. No hablemos de las razones, ¿verdad? Pero de que se tuvo que haber comprado hace rato, todo coincide. Coincidimos plenamente en eso. Esto hace tiempo y estamos hablando de la necesidad de la DINAC para brindar un mejor servicio. Es nuestra, nuestra actividad misional, la seguridad operacional. Tengo acá, me pasaron, y le pregunté, hoy me tocó hablar con el presidente de la institución, con Nelson Mendoza, y le consulté esto. Pues, planteo otra vez para compartir también de paso con la audiencia. En agosto del año pasado, el Ministerio de Economía autorizó a la DINAC vía adenda el proyecto de presupuesto 2024, la inclusión de un monto correspondiente al anticipo para la compra de un radar primario y un secundario por 23.000 millones de guaraníes. El Parlamento hizo lo propio, aceptó el proyecto remitido por el Ministerio de Economía, y es así que la ley de presupuesto 2024 viene contemplado un monto señalado que será incluido en el programa anual de contrataciones de la DINAC, actualmente en proceso de aprobación para luego realizar el llamado correspondiente. Correcto. Es decir, ya se tiene la decisión, ya se tiene un anticipo, recursos destinados para la compra de los radares. Así mismo, la decisión está tomada. Entonces, estamos aguardando nada más la aprobación para el inicio ya del proceso licitatorio para la compra de dichos equipos. ¿Por qué? Hay que repetirlo, es una cuestión de sentido común, pero que ustedes lo digan. ¿Por qué nosotros necesitamos hoy urgente la compra de estos equipos? Bueno, hay que dividir en cada equipo, ¿verdad? El radar primario, que va a estar localizado en nuestro centro de control, situado en Mariano Roque Alonso, necesitamos a efectos de ampliar la seguridad operacional del área terminal. El espacio aéreo está dividido por áreas y el área más conflictiva es lo que se denomina área terminal, que tiene un radio de 50 millas o 100 kilómetros de la antena del radar o del aeropuerto Silvio Pettirossi. Es el área más conflictiva donde se efectúa en el control de tránsito aéreo, efectúa la separación entre los que salen y los que llegan, que son las dos fases críticas de una aeronave. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy en día solamente esa área está cubierta por un radar secundario, que es un radar colaborativo. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que tener un equipo la aeronave, que es un transponder, para que dialogue con mi antena, con la antena de radar, y nosotros tengamos la presentación en el monitor. Un ejemplo, el accidente ocurrido, creo que hace un mes, de ese fumigador ahí entre la ruta Luque-San Bernardino. Ese avión estaba volando en un espacio controlado, que es el área terminal, sin comunicación, sin transponder, y tuvo ese accidente en ese lugar. Vamos a suponer que pudo haberse cruzado y chocado con cualquier otro avión, porque el control de aproximación no lo tenía. A él no sabía de la existencia de ese tráfico. Y lo que nosotros queremos garantizar con el primario es ver todo avión que vuela en esa área. Eso es a efectos de control de tránsito aéreo. Y es un radar primario que nos va a dar en 3 dimensiones. O sea, que nos va a dar la posición del avión, la distancia que se encuentra de nuestra antena y la altura que está volando. Entonces nosotros podemos tomar las medidas correspondientes de desviar todo el tráfico y mantener la seguridad del que está volando bien dentro de las reglas, digamos. Ese es un peligro latente que tenemos hoy en día.
Porque los vuelos ilegales obviamente apagan ese sistema que dijiste. Claro. Lógico. Si son Claro, ilegales, sí, no se van a... no tienen la menor intención de que se lo vea. Obviamente, ¿verdad? Claro, claro. Y el segundo equipo es un radar secundario, como te dije, es colaborativo, y lo vamos a colocar en Mariscal Estigarribia. ¿Por qué? Nosotros hoy en día estamos teniendo 2 radares propios de la DINAC secundario, uno instalado en Asunción, otro instalado en el aeropuerto de Concepción. Y nos falta para el Alto Chaco tener una mayor cobertura en niveles bajos. Nosotros no tenemos problema con el avión de una línea regular que te vuela a partir de los 35.000 pies, está volando y cruzando el territorio. Los vemos de punta a punta. Pero esos vuelos que va de una estancia a otra, ni se activa el transponder, ahí ya no le vemos digamos, en la zona de Pozo Hondo, toda la gerencia, toda esa parte. Pero nos tienen un puesto ahí en el medio del Chaco. Ahora vamos a colocar una antena. Ahora van a colocar. En Mariscal Estigarribia. Pero hoy no vemos. No, hoy no. Y claro, y ahí está la explicación por qué tenemos la vulnerabilidad en nuestro espacio aéreo y el negocio del narcotráfico hoy está floreciente, ¿verdad? Entonces, hoy en día iniciamos un proyecto de compra de 2 equipos. Primario para Asunción, que siempre se tuvo, le voy a decir así, desde la década del 80, cuando se adquirieron los 2 primeros radares, había primario y secundario en Asunción y en Mariscal. Ahora vamos a poner un secundario en Mariscal y posteriormente seguramente se va completando la cobertura a los efectos del tránsito aéreo, que es nuestra finalidad y nuestra misión. Claro. Diferente a lo que es la Fuerza defensa. Aérea. Exactamente. Claro. Algunos confunden lo que dicen que les corresponde también a ustedes. Hoy también es importante hacer esa salvedad. ¿Cuál es la responsabilidad de la DINAC en ese sentido y cuál es la responsabilidad de la Fuerza Aérea? Claro, el Congreso mismo ha determinado con la ley de compra de radares cuáles son las funciones de la Fuerza Aérea y de la DINAC. Sí. El ámbito competente para la defensa del espacio aéreo es la Fuerza Aérea Paraguaya. Y nosotros apoyamos como institución 100% que ellos también tengan sus sistemas de radares, sus aviones, pero por supuesto que estamos firmes con ellos para apoyarles. Me escribe un piloto, quiero compartir, no voy a decir su nombre porque es amigo nuestro, amigo mío digo. Me pareció interesante sus observaciones, ¿verdad? Para que el sistema antiaéreo narco funcione, se necesita algo más que los aviones. Es como una mesa de 4 patas. Si falta una, no funciona. Un avión es con capacidad de reacción rápida, de interceptación y derribo. Para eso es la compra de los Super Tucano. La pata 2, ley de derribo, deberían de aprobarla para no ser meros espectadores, que es un capítulo aparte también, ¿verdad? También. Porque hubo una ley, se aprobó y creo que se le hizo algunos ajustes y no sé si quedó como corresponde, ¿verdad? Eso no quiero tocar porque no conozco mucho el tema, pero ese es un capítulo aparte que tenemos que después generar todo un debate en torno al tema de la ley de derribo. Estados Unidos se opuso. Hay una experiencia negativa en Perú, estaba viendo antecedentes, ¿verdad? El grupo de misioneros que hubo un problema ahí, entonces esas cosas hay que evitar, ¿verdad? Bueno, pata 3, cadena de radares primarios ubicados en puntos estratégicos de la frontera a proteger, se necesitan varios. Pata 4, la base aérea principal debe estar Mariscal Estigarribia, que es lo que creo que por lo menos mencionaste, no sé si la principal, pero vamos a tener ahí un punto de control. No entre los shopping centers, dice de Asunción, con sus bombas y cohetes. El costo de este sistema, sin el cual no se puede combatir, tiene un costo altísimo, es mucho más de 120 millones. Claro, 120 millones o 121 el tema de la compra de estos aviones. Pero tener todo este equipo, creo que es... No estamos hablando de mucho dinero. 100 para arriba, le escuché al ministro de Defensa decir, pero en principio para arrancar necesitamos por lo menos 30 millones de dólares. Desconozco los precios porque son diferentes a los nuestros. Son equipos mucho más caros, mucho más complejos que los nuestros. Entonces también la cotización no desconozco, pero sí que el costo debe ser más elevado. Y tal cual como está diciendo esta persona que te envió el mensaje, correctísimo lo que te está diciendo, necesita una serie de radares
Brasil tiene como, solo en la parte del Amazonas, si no me recuerdo, como más de 50 radares primarios. Aparte de tener la cobertura total del espacio aéreo. Igual se le filtran. Y tiene ley de río. Tiene ley de río. No se puede combatir el narcotráfico en semejante desigualdad de condiciones materiales, presupuestarias y judiciales como las actuales. Dice esta persona, primero deberían contar con los radares y aprobar la ley de río, luego el resto. Sin todo lo anterior, ni aunque traigan un F-16 van a poder, dice, no van a ser útiles. Estamos de acuerdo, ¿verdad? No tiene sentido comprar los aviones sin los radares y no tiene sentido los radares sin los aviones. ¿Qué vamos a detectar? ¿Qué vamos a hacer después nosotros? La DINAE es un ente 100% colaborativo con la Fuerza Aérea y con todas las demás instituciones, porque muchas veces uno mira el aeropuerto y todos los problemas que ocurren ahí directamente no pasan la factura a nosotros, ¿verdad? Sin embargo, hay un equipo de varias instituciones trabajando colaborativamente. Y con la Fuerza Aérea nosotros trabajamos colaborativamente. Tratamos de brindarle todo el apoyo, así como ellos también nos dan su apoyo. Otro tema, director, que es preocupante, ¿verdad? Siguiendo en esta misma línea, porque ¿cuál es la explicación? Que coincidimos 100%, ¿verdad? Hablamos el otro día con el ministro de Defensa, el señor Oscar González, nos decía, esta discusión de la compra, de fortalecer a las Fuerzas Armadas para hacer frente al crimen organizado, 10 años de discusión por lo bajo. Sí. Y esa pretensión de equipar 10 años. Entonces, quienes hoy se oponen, esto es una valoración mía, ¿verdad? Puedes coincidir o no, director. Yo digo, hay que decir las cosas por su nombre, hay que llamar las cosas por su nombre. Quienes hoy se oponen a esto terminan siendo, a lo mejor sin querer, para funcionarle al narcotráfico. Pues yo veía la tapa de un diario y decía, mientras el gobierno se divaga con la compra de los aviones. Esto no es un divague. Paraguay sigue figurando en el penúltimo, en el cuarto lugar. Hace poco salió un informe de un organismo internacional en materia de crimen organizado. En los últimos 5 años, donde han caído los mayores cargamentos de cocaína, los países europeos. ¿De dónde? De Paraguay. Noticia a nivel internacional. Y nos decía el ministro de la Senat, Jalil Rashid, hoy el presidente Peña está en Europa, está en España, seduciendo inversionistas para que vengan a invertir al Paraguay. ¿Qué significa eso? Vienen los inversionistas, se generan puestos de trabajo, mano de obra, impuestos, etcétera, etcétera. ¿Por quién va a venir a invertir en un país inseguro? ¿Quién va a querer venir a invertir? Entonces, esta necesidad de dotar, de equipar a las Fuerzas Armadas no es, o aquello que te dicen no es el momento, porque necesitamos medicamentos en los hospitales. Que es real, ¿verdad? Nadie desconoce eso. Pero ¿cuándo es lo que va a ser el momento entonces? Si nosotros seguimos postergando, esperando el momento, vamos a tener la infiltración del narcotráfico, del crimen organizado, que va a erosionar todas las instituciones, sector público, sector privado. Entonces, por eso es interesante esa visión de la necesidad de invertir en esto. Correcto. Yo personalmente, y te digo, la institución apoya 100% que la Fuerza Aérea tenga su sistema de radares, tenga sus aviones y más adelante también ver el tema de la ley del río, ¿verdad? Claro. Que es otro tema y bastante complejo. Y acá me pasan lo otro. Tuvimos la experiencia de un procedimiento que hizo la Senat la semana pasada, la zona del Chaco, ahí ya en el límite, sí, el límite con Bolivia. Hacia la gerencia. Hacia la gerencia. Una pista clandestina que operaba en una propiedad privada, 30.000 hectáreas, y creo que ya en un procedimiento en 2017 se desactivó y después encontraron que volvió a funcionar. Y ahí entonces nosotros nos preguntábamos ¿por qué pasó? ¿Por qué volvió a funcionar? Nos decía el ministro de la Senat, hasta un Boeing podía bajar, y dice por la capacidad de la estructura montada en ese lugar, que según dicen los informes preliminares parece que era una de las
pistas utilizadas, el operativo Transa, por Marcet y compañía, ¿verdad? Según los informes que hacen referencia a eso. Y acá viene lo que me dicen, se tiene ya identificadas las pistas clandestinas. Y ahí, o esta mañana, yo en otros espacios periodísticos teníamos la discusión, ¿cuál es el grado de responsabilidad allí de la DINAC? Cuando ya se tiene incluso georreferenciado dónde están esas pistas clandestinas. El ministro del Interior nos habla de ¿cuánto? 1.500 pistas clandestinas. Yo tengo un informe que le habían presentado al presidente de la DINAC donde me dicen hay 1.000 pistas clandestinas. ¿Qué hace ahí la DINAC? Bueno, la responsabilidad de la DINAC es la habilitación de la pista. Nosotros no tenemos la capacidad de policiamiento, no es nuestra función el verificar la existencia de pistas clandestinas. Nosotros registramos, habilitamos las pistas. Ahora, la DINAC hace no quería equivocarme, pero creo que menos de un mes el presidente entregó un bibliorato de todas las pistas registradas en el país, las que ya no están, porque uno habilita una pista y tiene un tiempo de validez la habilitación. Si en ese tiempo de validez uno no hace nuevamente el proceso, queda inhabilitada. Y se entregó todo ese listado. Como te dije, somos colaborativos. Se le entregó a la Senat, al Ministerio del Interior, a un montón de entes, todas las coordenadas de aquellas pistas que en algún momento fueron habilitadas y hoy en día se encuentran sin la habilitación y perfectamente podrían estar operando. Me pasaron este dato de la DINAC. Por lo que me estás contando, coincide por 100% en tu declaración, director. Esta mañana cuando hablé de esto me dijeron, sobre pistas clandestinas, la DINAC colaboró, han entregado en formato digital y físico, así mismo, georreferenciado el 100% de la información que tiene la DINAC a lo largo de los últimos años. Todas las habilitadas, las pistas, ¿verdad? Sí. Todas las que alguna vez fueron habilitadas. Correcto. Y todas las que constan en nuestro registro y se destruyeron. Senat, Ministerio del Interior, Inteligencia, recibieron este material. La Secretaría Antidrogas es el último paso para la autorización de una pista. Es por eso que ellos en su presupuesto ya incluyeron equipamiento para combatir esto. Ni qué decir la importancia de los aviones, que un especialista el otro día en aeronáutica nos decía, para eso funciona también o servirían los aviones estos que se quieren comprar, para destruir las pistas clandestinas. Correcto. Y sigo esto. Dice, ya se ha remitido esos informes, después hay que ir actualizando, la DINAC tiene que ir actualizando. Fue muy bien recibida la información por parte de las autoridades. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros, para hacerle seguimiento también a este tema, hay que llamarle, no sé si al ministro del Interior, al ministro de la Senat, y con toda esta información que se hace, ¿verdad? Claro. Porque cuando también nos decían, director, no podemos esperar con los brazos cruzados que lleguen la compra de estos aviones. Me dijeron, se puede determinar con autorización fiscal, la Senat o el Ministerio del Interior, se llevan unos tractores, se ingresa hasta ahí, se desmantela esa pista. Porque de lo contrario va a suceder lo que pasó ahí en la zona de la Gerencia, en esta propiedad privada. Hubo una intervención, inhabilitaron por un tiempo determinado, después entraron otra vez a utilizarlo. Esa es la situación, ¿verdad? Pero retomando el tema, ya describimos todo el problema. Yo siempre digo, nosotros somos especialistas en describir nuestros problemas, pero necesitamos soluciones. Y en ese sentido ya tenemos el plan de equiparar las Fuerzas Armadas, por un lado, y el otro plan que hoy nos confirmaba Nelson Mendoza, presidente de la DINAC, ya tenemos el pulgar para arriba para hacer el proceso licitatorio y comprar estos radares que necesitamos.
Sí mismo. Ahí ya tiene que mirar, ya van a venir las competencias, porque hoy ya me hablaron de una empresa italiana que tiene los radares, que ofreció a la DINAM, me hablaron de una empresa francesa, me hablaron de una empresa española. Eso ya queda, se hace una licitación pública internacional, supongo yo. Así ahí mismo. se presenta, se mira lo que más conviene, no solamente ya precio. No. Ya hay un criterio distinto ahora con el tema de la nueva ley de contrataciones públicas y tenemos que comprar de manera urgente. Sí, y comprarlo mejor. Y comprarlo mejor. Así mismo. Director, gracias por su tiempo. Muy amable. Por favor. A la orden. Nosotros hacemos una pausa cortita. Ya venimos. Nosotros tenemos un informe que vamos a compartir ahora que dura casi 10 minutos. Pero atiendan el detalle. Accedimos a documentación desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 70 millones de dólares en la administración anterior se le entregó a las organizaciones campesinas. 70 millones de dólares. Y acá se habla del negocio de presionar al gobierno, las mismas organizaciones campesinas, los mismos dirigentes campesinos cada año que llegan hasta la capital del país. Reciben la plata, se van. ¿Qué se hace con ese dinero? 70 millones de dólares se les entregó en la administración anterior. Después está lo otro que está documentado en el Ministerio de Agricultura. Al final de su mandato, el expresidente Mario Abdo Benítez, en plena campaña electoral, deciden desembolsar 5 millones de dólares a conocidos dirigentes campesinos. Claro, esto no es un ataque a la lucha del sector campesinado, las reivindicaciones históricas que se reconocen, pero hay una pregunta que nos hacemos acá. ¿Qué hicieron con 70 millones de dólares? Veamos el informe. El gobierno de Abdo entregó 70 millones de dólares a campesinos, pero no hubo resultados. Entre los años 2020 y 2023, época de Mario Abdo Benítez, el gobierno nacional entregó apoyo estatal por valor de 492.055.230.404 guaraníes, 67.668.222 millones de dólares al cambio actual, a las organizaciones campesinas que nuevamente presionan a las actuales autoridades para que les concedan más dinero. En dicho periodo, 930 organizaciones campesinas se vieron beneficiadas por el apoyo económico del Estado, llegando así a abarcar a 86.210 labriegos, en su mayoría de departamentos pobres como San Pedro y Caaguazú, además de Guairá, Itapúa, Caazapá y Paraguarí, entre otros. Esto, según documentación que obra en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero sin saber a ciencia cierta si realmente el dinero llegó a manos de los campesinos, ya que los proyectos apoyados por el gobierno solo figuran en papeles y no hay forma de comprobar en la práctica los resultados, por desidia de las autoridades de ese entonces. Es decir, durante el gobierno de Abdo se entregó una importante cantidad de plata sin controlar su correcta utilización. En los últimos 4 años se ejecutaron grandes inversiones supuestamente para apoyar al campo, entre ellos el proyecto de inserción a mercados agrarios, PIMA, que pretendía llegar a 170.000 productores agropecuarios, campesinos e indígenas. Sin embargo, desde el Ministerio de Agricultura confirmaron que, de acuerdo a la documentación que obra en el Ministerio, PIMA financió actividades agrícolas de 522 organizaciones campesinas con 53.852 beneficiarios. El monto total manejado por estas nucleaciones fue de 212.746 millones de guaraníes. Otras millonarias inversiones se hicieron en proyectos como la restauración de los sistemas de producción de agricultura familiar, Reciproaf, por 200.509 millones de guaraníes, el plan de microcapitalización
PPI 2 por 32.513 millones de guaraníes. El mejoramiento del rendimiento de la producción agraria familiar en el Paraguay, PROMAF-PI, por 28.902 millones de guaraníes, y el mejoramiento de ingresos de la agricultura familiar campesina e indígena en departamentos de la región oriental, PROMAFI, por 17.383 millones de guaraníes. Casi 5 millones de dólares entregados en etapa electoral. En el último año de mandato, a poco de dejar el cargo Mario Abdo Benítez y en pleno periodo de elecciones presidenciales, su administración aprobó e incluso transfirió la cuenta corriente de 14 organizaciones campesinas encabezadas por 11 dirigentes la suma total de 35.186.195.621 guaraníes, 4.838.861 dólares al cambio actual. Al hacer un desglose, se observa que la mayor parte fue para las asociaciones organizadas independientes, con 21.000 millones de guaraníes. La segunda cifra más elevada se llevó la Coordinadora Nacional Intersectorial, CNI, con 3.314.425.477 guaraníes. Dicho monto se distribuyó a varias organizaciones. La Unión Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay se adjudicó la mayor porción de la torta, con 1.593.389.906 guaraníes. Le siguieron ODRAM, con 598.868.539 guaraníes. CAC, con 573.981.987 guaraníes. Y CDAC, con 548.185.045 guaraníes. En la nómina también aparece la Organización Nacional de Cañicultores Agropecuarios, ONCA, con el dirigente Félix Núñez a la cabeza, la cual consiguió 2.160.958.478 guaraníes. Justamente este grupo había realizado en marzo del año pasado un plantón para presionar al gobierno, la asistencia para lo cual instalaron carpas improvisadas con plásticos y encendieron sus fogones en los alrededores del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esta nucleación forma parte de la Coordinadora Nacional Intersectorial, CNI, y tiene organizaciones integrantes en Guairá, Canindé, Yucá, Zapá, Cordillera, Alto Paraná, Itapúa, Paraguarí y San Pedro. Además, forma parte de la misma la Asociación Nacional de Mujeres Progresistas, la cual consiguió 1.923.011.864 guaraníes, con Vidalina Arzamendia encabezando como dirigente. La lista sigue con la Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos, CTCU, con la dirigente Esther Leiva, que recibió 1.994.200.349 guaraníes. Antonio Galloso, secretario general de la Unión Campesina Nacional UCN, aparece en la nómina con la suma de 1.597.575.946 guaraníes. También figura Gavino Mendoza, de la Organización Nacional Campesina ONAC, quien obtuvo 1.200 millones de guaraníes. Jorge Galeano, líder del Movimiento Agrario Popular MAP y uno de los principales responsables de la Coordinadora Nacional Intersectorial, recibió 600 millones de guaraníes. Según los antecedentes, el mismo posee una confortable residencia en Capiatá, además 2 vehículos inscriptos a su nombre. Fue funcionario de la Cámara de Senadores bajo la presidencia de Fernando Lugo y se desempeñó como secretario del senador Sixto Pereira por 4 años, entre el 2008 y el 2012, con un salario mensual de casi 2.700.000 guaraníes. El mismo monto de 600 millones de guaraníes recibió el presidente de la Unión Agrícola Nacional, UAN de Paraguay, Calixto Zárate, mientras que la Asociación de Productores Agropecuarios, APA, con el dirigente Lucio Ramos, se benefició en el último tramo del gobierno de Abdo con la suma de 399.977.063 guaraníes. Por su parte, el conocido dirigente Marcial Gómez, secretario general adjunto de la Federación Nacional Campesina, recibió 394.132.992 guaraníes. El mismo estuvo encabezando la reciente movilización frente al Ministerio de Agricultura. Poner fin a la práctica abusiva. Las organizaciones campesinas que recibían el dinero estatal únicamente debían presentar una rendición de cuentas, por lo que la correcta utilización del dinero solo se dejaba constancia en papel por los beneficiarios y no existía un control de parte del gobierno. Esta práctica generó un modus operandi de parte de algunos dirigentes que vieron un potencial enorme al presionar al gobierno cada año para que se les conceda financiamiento, pero sin la necesidad de demostrar resultados. Se volvió costumbre que a principios de año se organicen
aprovechen para acudir a la capital o se junten en las cabeceras departamentales para conseguir su objetivo. En contubernio con políticos, estos líderes campesinos traen a los labriegos, a quienes posteriormente entregan supuestamente solo una pequeña parte de la ayuda monetaria que se obtiene del Estado paraguayo. El resto se divide entre los actores involucrados. Es esta práctica abusiva a la que el gobierno actual desea poner fin, por lo que el propio ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Jiménez, instó públicamente y en privado a los productores a que acerquen sus propuestas y trabajen juntos en obtener resultados concretos, tales como los conseguidos mediante las ferias del Ministerio de Agricultura, que fueron todo un éxito el conseguir ventas por 40.000 millones de guaraníes en el periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 28 de diciembre del 2023. Con esto, se logró que los labriegos trabajen y ya no sean objeto de arreo de parte de los dirigentes que buscan sacar provecho de la situación. Desde el gobierno dejaron en claro que ya no se cederá ante el chantaje y presión de organizaciones que no desean trabajar y solo conseguir dinero a cambio de movilizaciones disfrazadas con pedidos genéricos y sin propuestas concretas para mejorar la situación en el campo. Bueno, 22 y 23. Vamos a irnos con este otro informe y que en el siguiente programa vamos a ver si podemos hablar con el viceministro de Transporte. Porque lo anunciamos, presentamos, tenemos que pasar este material, el gobierno en deuda. Tiene que ver con el tema de generar soluciones estructurales al problema del transporte público. Vamos a ver este informe que describe que es una materia pendiente por parte del gobierno, que los pasajeros padecen todos los días el drama del transporte público, los usuarios reclaman mejoras, obviamente, y también los pasajeros organizados exigen tomar medidas urgentes para poner fin a tanta desidia. Nos vamos con este informe. Gobierno en deuda. Falta de soluciones estructurales para el transporte público. El transporte público en el área metropolitana enfrenta desafíos significativos que requieren una atención urgente. A pesar de las promesas del gobierno de priorizar este aspecto crucial, la implementación de soluciones estructurales sigue siendo insuficiente. La Organización de Pasajeros del Transporte Público del área metropolitana de Asunción, OPAMA, viene reclamando a las autoridades la implementación de medidas concretas tanto a corto y a largo plazo para mejorar el servicio brindado a la ciudadanía. Desde ese sector organizado insisten en una planificación centralizada del sistema basada en las necesidades de los usuarios, con la reorganización de las líneas, pasando a un sistema ramal y troncal con transbordo gratuito y con frecuencia adecuada. Los pasajeros abogan por una inversión estatal que priorice el transporte público, de manera la implementación de obras de infraestructura vial que pongan primero al transporte público, como carriles exclusivos, paradas cómodas y seguras e inversión en nuevos colectivos y otros medios de transporte público como prioridad de Estado. Los usuarios señalan la necesidad de una transparencia radical y transversal a todo el sistema del transporte público, de modo a conocer desde los detalles de las concesiones a las empresas operadoras hasta el posicionamiento en tiempo real de los colectivos, para que los ciudadanos puedan servir de contralores del servicio. En este sentido, también solicitan que exista un ente regulador fuerte con participación ciudadana que pueda realmente ejercer el control debido sobre las empresas operadoras. Asimismo, insisten en el acceso al pasaje estudiantil para los alumnos en todos los niveles educativos, garantizar la accesibilidad para personas con discapacidad y movilidad reducida y el cumplimiento del pasaje gratuito para este sector, como así también un transporte digno para las personas adultas mayores y transporte sin acoso a mujeres y niñas.
El gobierno debe cumplir con su trabajo de control del servicio y sanciona a las empresas que no cumplen con las resoluciones vigentes y criterios de buen servicio. Desde Opama cuestionan al respecto que la administración continúa con la resolución número 290/2021 y la número 58/2023 de la época de Víctor Sánchez, que legaliza las reguladas e impone sanciones irrisorias. Además, sigue con la política de puertas cerradas para el Consejo Ad Hoc de Billetaje Electrónico y del Consejo Tarifa Técnica. Desde Opama vienen realizando varios reclamos al Viceministerio de Transporte, pero estos no son atendidos. De acuerdo con la organización civil, entre las cuestiones pendientes figuran mejorar la frecuencia de buses, cumplir el boleto estudiantil y garantizar los derechos laborales de los trabajadores de las empresas transportistas. La lista de pedidos además incluye la identificación y sanción a empresas que cobraron indebidamente por pasajeros fantasmas, la publicación de los horarios de los buses y monitoreo del cumplimiento de la frecuencia, el servicio nocturno para los estudiantes universitarios y el cumplimiento de la ley 1334/98 de defensa del consumidor y del usuario. Además, los pasajeros organizados pidieron a las autoridades que apliquen una política de transparencia, ya que en muchos casos se deben solicitar documentos vía acceso a la información pública ante la carencia de datos en la página web. Justamente una de las principales trabas que encuentra Opama es la falta de información en los portales públicos, por lo que resulta complicado hacer un seguimiento administrativo de las empresas multadas por incumplimientos, pese al argumento del viceministro del Transporte Guido Benza, quien aseguró públicamente que existe un listado de las firmas transportistas sancionadas. Desde la organización de pasajeros también desconocen las razones por las cuales el gobierno anterior resolvió derogar la resolución que obligaba a renovar la flota de buses, requisito que era aplicado anteriormente para condicionar el pago del subsidio estatal. Considera además que las soluciones que propone la administración actual son simples parches, al no dar señales de querer desarrollar un plan que resuelva los problemas estructurales del sistema. Si bien el gobierno manifestó que el transporte público será su prioridad, de momento únicamente se implementó el plan piloto de carril exclusivo y las paradas obligatorias en la ruta Transchaco, lo cual resulta aún muy poco y por ende la administración actual debe apostar por otras soluciones estructurales como por ejemplo el tren de cercanías. Sobre este punto, desde Opama consideran que esta opción podría ser una buena alternativa, pero abogan por hacerla correctamente para que no corra con la misma suerte que el proyecto Metrobús. La Caja Negra fue presentada